Hey, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Mateando con un escritor. Otra vez, otro episodio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que estés bien, che. Espero que estés tranquilo. Espero que estés aprovechando, disfrutando. Este querido... ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? Lunes creo que es el día que lo voy a subir, así que bienvenido. Bienvenido a Mateando con un escritor. Espero que hayas cargado tu mate, que hayas usado una buena hierba. Contame, ¿dulce o amargo? Em, y que nada, que lo pruebes. Que pruebes el mate. Y si no te gusta el mate, un té, un café. Pero bienvenido a Mateando con un escritor. Bueno, el episodio de hoy va a venir acompañado con alfajores. Bien, promociona este espacio. Nada, mentira, no tengo promo. No tengo promo. Pero bueno, si alguno quiere auspiciar, bienvenido sea. No, estos alfajores son alfajores que compré en vacaciones de invierno, que son riquísimos. ¿Por qué? Porque son artesanales. Entonces, lo artesanal es mucho más rico. Así que bueno, discúlpame, provecho si estás comiendo, pero yo voy a comer estos alfajores que son riquísimos. ¿Escuchaste, no? Ujú. Bueno, qué episodio, ¿no? Bueno, en este episodio te cuento. Primero que nada, nada que ver con lo literario. Tengo una lesión en el hombro. Me he lesionado el hombro derecho. Bien, creo yo que o por una sobrecarga o porque he dormido muy mal en vacaciones. He dormido muy mal y me he levantado con el brazo prácticamente en la espalda. Pero sobreexigido. Es la primera vez que me pasa. Pero bueno, puede ser. Sería una lesión muy rara. Bien, primera que yo escucho. Pero puede pasar. Todo puede pasar. Como profesional de salud te digo, todo puede pasar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo te voy a hablar hoy un poquito, acá en Mateando con un escritor, de precisamente lo que es ser un escritor. Bien, la realidad escritor. Un poco mi proyecto, un poco mi transcurso, eso, casi tiro el mate. Así que bueno, vamos allá. Para empezar un poquito, bueno, ¿por qué decidí escribir? Vamos con eso primero, que es lo que muchos por ahí me preguntan, que sí. Bien, cuando estamos en ferias. Bueno, porque yo participo mucho, aprovecho de meter el chivo acá, participo mucho en ferias de emprendedores, ¿sí? Y en estas ferias de emprendedores, yo estoy, charlamos, firma de ejemplares, viene mucha gente por ahí, hablamos, bien, los hago pasar ahí al stand, mateamos un rato, bien, mientras estoy atendiendo a otros y todo. Se pone muy lindo, así que si vos querés saber en qué ferias me presento y todo, yo publico todo en mi Instagram, que lo tenés en la descripción. Así que atento. Bueno, ¿por qué decidí escribir? Qué bueno, no tengo acá mis libros. Vamos a buscar rápido los libros. Acá tengo los libros, bien. Acá tengo ejemplares de prácticamente todos mis libros publicados. Hay uno que, este, este amarillo, bien, es el último que yo he publicado. Ahora sí lo puedo poner acá. Este amarillo es el último que yo he publicado. Se llama El muchacho llamado Tiempo. Libro increíble. Sí, increíble por toda la historia y el mensaje que tiene. Es un libro cortito, finito, pero es fuertísimo. La pregunta es, si podés hablar con el tiempo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías al tiempo? Dale, contame, ¿qué le dirías al tiempo si pudieses hablar con él? Qué pregunta, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué le dirías al tiempo si pudieses hablar? Una pregunta muy interesante. Pero bueno, ¿por qué decidí escribir? Precisamente todo empieza con lo que me gusta leer, ¿sí? Porque, bueno, a mí desde muy chico me inculcaron el don de la lectura, ¿bien? Porque a día de hoy es un don la lectura, ¿bien? No un don heredado, sino un don adquirido, ¿bien? ¿Y por qué le digo don? Bien, porque precisamente siento que es algo que tiene un poder muy grande, bien, yendo a lo fantástico, bien, tiene un poder muy grande, único e importante, ¿sí? Entonces,
A mí me inculcaron mucho la lectura, me insistieron mucho en leer, mi familia, tanto el colegio, la educación, me insistieron mucho en leer. Y yo dije, en un primer momento lo odié, vamos a ser sinceros, como uno como niño, lo que más le gusta es jugar, saltar, correr, imaginar, soñar. Y, y como que la lectura no le llama mucho la atención a un niño, ¿no? Y hoy en día, más todavía, o sea, menos le llama la atención. Hoy en día lo que más llama la atención son películas, son videojuegos, celular, etcétera. Que mucha gente está muy en contra de la tecnología, mucha gente está muy a favor, ¿viste? Como que hay un debate muy grande. Bien, yo como escritor eh, tengo ahí como sentimientos encontrados. Uso mucho la tecnología, uso muchísimo la tecnología, bueno, grabación, edición, escritura, escribo también, pero también uso lo físico, ¿bien? O sea, acá tengo mis cuadernos donde escribo constantemente, ¿bien? Precisamente este es mi cuaderno de ideas, ¿bien? Eh, Acá este otro cuaderno donde yo escribo pensamientos, cosas así, mi agenda para organizarme y un montón de cosas más. Pero bueno, ¿a qué viene esto, digamos? A que como que hay una ambigüedad en la tecnología, en el escrito y todo eso. Y a mí, cuando yo era niño, me encantaban mucho las películas. No es, no es nada extraño para quien ya me conoce que mi gran inspiración para empezar a meterme en el mundo de la fantasía, de la magia, fue El Señor de los Anillos y Harry Potter. Bien, eran dos sagas fantásticas que me captaron mucho la atención en los cines, en las películas. Em, entonces, como que me empecé a meter un poco, ¿bien? Y llegó un momento en el que yo dije, si la película está tan buena, de algún lado salió. Y ahí me enteré que eran adaptaciones de obras literarias. Y cuando leí la obra literaria, me voló la cabeza, porque no tenía nada que ver la obra literaria con la película. Entonces yo dije, o sea, son dos versiones de la misma historia, porque la película, obviamente, al ser un producto que tiene que atrapar en menos tiempo que un libro, cambia cosas, obvia cosas, borra cosas, etcétera. Entonces, como que el libro yo tenía más información. Y ahí me empecé a meter la pica, ¿bien? Me empecé a llamar. Y más o menos como a los 13 años aproximadamente, me llamó la atención y dije, si los autores de estos libros pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? O sea, porque yo no podría escribir. Y lo que me fascinaba era poder leer y que cada una de esas letras, cada una de esas palabras que yo leía, se iban formulando en la cabeza a mi manera, o sea, las iba imaginando a mi manera. Entonces, el poder que tenían las palabras para hacerme imaginar a mí era una locura. Era una locura, ¿entendés? Entonces, nada, me encantó, me fascinó, me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, ¿por qué yo no? Las primeras obras que yo hice, obviamente, eran copias. Bien, eran copias de lo que a mí me gustaba. Bien, era El Señor de los Anillos con, no sé, le cambiaba algo. Tenía 13 años, ¿entendés? No entendía mucho lo que eran los derechos de autor, no entendía mucho esas cosas. Pero bueno, a medida que fui puliendo mi escritura, eh, que después me enteré que en realidad mi escritura viene desde mucho antes. Bien, yo aproximadamente con 8 años por ahí, por un concurso de la escuela, algo así, tengo una publicación hecha, creo que con 8 años, una cosa así, no, menos, creo que menos de 8 años. Una publicación hecha de un cuento así de Tarzán, o sea que yo ya escribí sobre Tarzán. Obviamente lo leí, me morí de ternura, todo, nada que ver, bien la calidad literaria, pero a ver, flaco, tenía 8 años, dale. Entonces, como que ir profesionalizándome, ¿no? Y más o menos como a los 16, 17 años, empecé a escribir, más que nada empezando como una terapia, ¿bien? O sea, como un método de terapia. ¿Terapia de qué? Básicamente de calma, ¿bien? Porque como vimos en el episodio anterior, yo soy una persona que sueña mucho, sueña, hace, se mueve mucho. O sea, muchas personas que me conocen constantemente me dicen, ¿de dónde sacas más tiempo? ¿Cómo podés hacer eso? Bien, porque a ver, más allá de que trabajo en muchos lugares, gracias a Dios que hay trabajo, también, bueno, escribo, grabo videos, edito, publico, o sea, un montón de cosas.
ayudo a otros escritores, etcétera. Entonces, como que mucha gente cuestiona eso y pregunta, algunos bien, otros mal, cómo es la gestión del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos haces, llega un momento en el que si no parás, si no callás, un poco de silencio, eh, empieza a abrumarse la cabeza, ¿no? Entonces mi terapia, hay mucha gente que no sé, se dedica a un montón de cosas, yo no soy especialista en terapias, bien, pero mi terapia empezó con el escribir, porque drenaba muchas cosas. Por eso precisamente ahora te mostré que yo tengo un cuaderno que me acompaña conmigo, bien, este cuaderno lo voy cambiando obviamente porque se va terminando, en el cual yo voy escribiendo un montón de cosas. Este es nuevito, bien, ya tiene ahí unos pequeños escritos, pero este es nuevito, tiene 3 páginas, nada más, lo empecé hace poco. Em, en el que voy escribiendo lo que va drenando la cabeza, lo que por ahí no se calla la cabeza, etcétera. Lo voy escribiendo, lo voy drenando, ¿bien? Entonces, ahí es donde empecé, digamos, como una terapia. Y después yo dije, pará, ¿por qué si de esa terapia no lo hago una historia? Que era esto que yo traía ya hace un montón. Entonces de ahí nace la idea de publicar un libro, como un objetivo personal nace, ¿bien? Como una meta personal. Y de ahí salió el diario de Leonard Flint 1, que es este libro que yo les estoy mostrando ahora, que también lo pueden conseguir en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar de mis redes. Me hablan y yo se los mando. Este libro tiene un trasfondo muy personal. No iba a ser el primer libro que yo iba a publicar este. Bien, yo antes que esto empecé a trabajar una trilogía, que esa trilogía terminó siendo una obra mucho más extensa, mucho más fuerte, mucho más profunda también, que todavía no la termino. Lleva 4 años de desarrollo, 4 o 5 años de desarrollo, todavía no la termino, porque se fue agrandando cada vez más. Entonces dije, voy a publicar aquello con lo cual las personas me puedan conocer más. Bien, y publiqué este libro que básicamente cuenta una historia muy personal, bien, orientada a la fantasía, obviamente escrito en fantasía, pero que es muy personal. Y como le fue bien a este libro, porque la verdad la idea en un primer momento no era publicarlo como, o sea, publicarlo para vender, sino como un objetivo personal, bien, de querer publicar un libro. Es más, yo me acuerdo que le dije a mi novia, le dije, si no vendo ningún libro no me importa, yo quiero publicar, nada más. O sea, el objetivo está en publicarlo. Y se vendieron muchos. O sea, se salieron muchos, mucha gente interesada. Y mucha gente quedó enganchada para la continuación, porque tiene un final abierto. Entonces, no podía quedarme callado, porque me encantó el proceso. Entonces salió el segundo libro al año siguiente, el diario de Leonard Flint 2. Bien. También muy buena recepción, pero acá con este libro empecé con la segunda parte de este episodio, digamos, que son las frustraciones literarias, ¿bien? Las frustraciones de ser escritor, que da para un montón de videos, ¿bien? Pero acá vamos a hablar de algunas pocas. Este segundo libro me enseñó a mí que un éxito no te garantiza toda una carrera por arriba de ese umbral. Bien, o sea, por arriba de ese parámetro que vos estableciste al principio, no se va a mantener. Bien, va a fluctuar para arriba o para abajo. Bien, ¿por qué? Porque de este ejemplar, de este primer ejemplar, de este primer libro, no sé, por decirte, 20 personas se interesaron por este primer libro. Pero para este segundo ya hubo 10. Y yo esperaba 20. Entonces, ¿dónde está el error? ¿En soñar? No. El error estuvo, bien, en tener las mismas expectativas que tenía al principio. Que no está mal tener expectativas, bien. Pero ahí es donde yo me enfrenté a la realidad de que una saga literaria, bien, una saga de libros, no te lo va a continuar todo el mundo que te empieza el libro. El primer libro sí se va a vender más que cualquier otro. Y después si la gente se engancha, va a estar con los otros. Si no se engancha, si no lograste ese match con el lector, o a lo mejor el lector no es de sagas, y no te lo va a seguir. Bien, entonces ahí me enfrenté a esa realidad. Bien, a esta realidad en el segundo libro de
sí, te fue muy bien con el primero, pero no necesariamente te va a ir bien con el segundo. Pero eventualmente sí me mantuve con un público fiel que que siguió insistiendo y ahí salió el tercero. Bien, el tercer libro de la saga. Entonces, ¿qué? Falta el cuarto. Bien, que el cuarto está ahí en otra frustración literaria. Está justo el cuarto en otra frustración literaria. Pero, más allá de eso, a lo que voy, es que se fue desarrollando esta carrera literaria. Primero empezó como una terapia y después empezó como un sueño. Y después fue fluctuando. Bien, en un momento se movió por lo económico. Bien, porque está bien, no te vas a hacer millonario escribiendo libros a la primera, hay que trabajar, bien, no digo que es imposible, o sea, tenemos ejemplos de escritores multimillonarios y tenemos muchos ejemplos de escritores fracasados, o sea, pero hay que moverse, hay que arriesgársela, yo soy un fiel creyente que hay que jugársela en el mundo, pero sí pasó que hubo un momento en el que me moví por el interés económico, por decir, che, si vendo libros puedo ganar una buena monedita, pero el tema estuvo en vender los libros, o sea, en moverme, en hacer, y a la vez en que eso no me consuma la parte creativa, o sea, llegó un momento en el que me concentré tanto en los números que dejé de lado la parte creativa, y este tercer libro iba a ser muy distinto. Cuando yo leí el diario de Leonard Flint 3, antes de mandarlo a la editorial, dije, ¿qué escribí? O sea, qué mala historia. O sea, había descuidado todo. Había descuidado personajes, trama. Había descuidado un montón de cosas. Entonces yo dije, no, vamos a centrarnos. Entonces, la realidad de ser escritor. O sea, yo empecé siendo escritor por eso. Bien, vamos cerrando ventana. ¿Por qué empecé siendo escritor? Por eso. Ahora, ¿cuál es la realidad de ser escritor? La realidad de ser escritor, yo creo yo que como cualquier otra profesión, primero te tiene que gustar. Bien, que querés probar porque no sabes si te gusta, obvio, probá, publicate un libro, no hay problema, ¿bien? No es difícil publicar un libro. Vamos a ser sinceros, no es difícil publicar un libro. Hay que saber, ¿bien? Pero tenés muchos caminos para publicar un libro. Lo difícil es escribir un buen libro, ¿bien? Y no estoy hablando de que todos mis libros son buenos, sino que hay que ver a qué le llamás vos un buen libro, ¿bien? Y guiándote por ese concepto, escribir un buen libro. Si para vos un buen libro es un libro que venda 5 millones de ejemplares, está bien, seguilo vos a ese parámetro, digamos, si vos querés. Pero si no lo cumplís, fíjate. Para mí, escribir un buen libro es escribir una historia que vale la pena ser contada. Punto. La lea quien la lea, pero es una historia que vale la pena ser contada. Esta historia que yo escribí, esta historia que yo desarrollé de Leonard Flint, es una historia que para mí sí vale la pena ser contada. Bien, porque es una historia que conlleva muchas cosas, no solamente personales, sino también mensajes, frases, situaciones, paralelismos, que para mí sí vale la pena ser contado. Entonces yo me guío por ese parámetro. ¿Por qué? Porque cuando yo me guié por el parámetro económico me vi sumamente decepcionado. Bien, ¿por qué? Porque yo había ideado que el diario de Leonard Flint 2 se vendiera a las 300 personas que me habían adquirido el diario de Leonard Flint 1. Y no vinieron las 300 personas. Obviamente después se siguió repartiendo, ¿no? Pero en ese primer momento fue un choque importante. Entonces dije, no me puedo guiar por lo económico. Y después yo me puse a pensar que si en la vida yo me guío por lo económico, solamente por lo económico, no tiene mucho sentido de ser. Bien, no tiene tanto sentido. Y acá viene algo importante. Lo económico sí es importante. Vamos a decir la verdad. Es importante lo económico. Porque sin plata no tenemos para comer. O sea, es así. Pero no tiene que ser el foco. Bien. Porque para mí lo económico mata lo creativo. Si yo me centro solamente en los números, bien, me mata la creatividad. Es así. Entonces, eh, toda la parte numérica, toda la parte de números, digamos, de la plata, viene a su momento. Pero hay que ver dónde está puesto el foco, ¿no? Pero bueno, pasando al próximo capítulo de este video, me voy a centrar solamente en una sola frustración o en una sola realidad de ser escritor. Bien, y es un poco la realidad con la que medio empecé este video. Bien, y es la realidad de la lectura.
Lamentablemente, hablando un poco ya más comerciante, ¿no? El comercio de los libros es un comercio limitado en el sentido de que no es como el, el rubro de la comida, por ejemplo. De que yo, si hoy me como una hamburguesa, mañana me puedo comer una hamburguesa. Si yo compro este libro, mañana no lo voy a volver a comprar, si ya lo tengo. ¿Para qué me sirve comprarlo dos veces? Bien. Eh, Obviamente, cada rubro tiene sus problemas. O sea, ahora si vos te dedicas a hacer hamburguesa, yo sé que el ámbito de la cocina también es bastante trabajoso, ¿bien? Pero a lo que voy es que, yendo a los numéricos, es un mercado limitado en ese sentido. Una vez que yo ya te vendí un libro a vos, no te puedo volver a vender el mismo, ¿bien? Si vos hoy te compraste una remera negra, mañana te puedes comprar otra remera negra. Si la vas a usar, se rompe, ta, ta, ta. El libro no lo vas a volver a comprar, ¿bien? Y hay mucha gente que no, o sea, que una vez que ya te compró ese libro, no va a volver a comprarte el mismo libro. Bien, entonces ahí viene esto de o seguir sacando más libros o ampliar más tu mercado. Entonces, la realidad literaria es que si vos lo vas a hacer solamente por lo económico, que sepas que no es el camino más fácil para ganar millones. Bien, a menos que la pegues así, rehuso. Pero sí es un camino muy lindo porque te da una cercanía muy distinta a la gente. Bien, o sea, que venga alguien y te diga, yo me sentí identificado con lo que escribiste, wow, es muy loco. Y para mí eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y, y la verdad que es como muy importante tener en cuenta que hoy en día la gente, bien, no. Ojo, no todos, no quiero que todo el mundo entre ahora en la misma burbuja porque yo nunca meto a toda la gente, a todo el mundo en la misma burbuja, pero la mayoría de personas no se arriesga a darle la oportunidad a un autor nuevo. Vamos a ser sinceros. O sea, si ya les gusta, por ejemplo, vamos a la fantasía, si ya les gusta leer a Tolkien, a Rowling, ¿qué le voy a ir a comprar yo el libro al escritor de La Vuelta a la Esquina que acaba de publicar su primer libro? Es así, lamentablemente es así, ¿bien? Y es la realidad que a mí me tocó pasar, ¿bien? O sea, gente que no quiere apostar a un autor nuevo. Y están en su derecho, no los estoy criticando, cada uno haga lo que quiera. Pero a lo que voy es que en el mercado literario está eso, como que se fija mucho también quién ha escrito, ¿bien? Em, entonces hay que tener ahí como ese tema. Yo te dije, en los programas de Mateando con un escritor, yo te voy a ir contando las realidades que yo fui pasando. Bien, obviamente, hablando con otros escritores y todo, concordamos en eso. Bien, concordamos en que por ahí la gente no le apuesta mucho a lo nuevo. Bien, o no le apuesta mucho a. Que a ver, también, vamos a ser sinceros, en la psicología humana se maneja así. La psicología humana está hecha bien para la supervivencia y todo lo que es nuevo fuera de la burbuja que ya conozco me genera inseguridad. Bien, es así, funciona así el cerebro humano. Entonces, a un escritor nuevo y me va a costar dedicarle, bien, o apostarle. Pero la gente que apueste por vos, vos tenés que demostrarles que vales la pena. Bien, y por lo menos a mí me pasó que mucha gente que apostó por mí le gustó mucho mis escritos. Bien, y por eso precisamente ahora también estoy haciendo estos videos para acercarme a esa comunidad. Bien, a esa comunidad que aún me sigue, que aún se mantiene. Porque eso es lo más importante para mí, esa comunidad. Entonces, bueno, así como para ir cerrando un poco este episodio de Mateando, eh, mis orígenes de escritor fueron esos. Mi continuidad de escritor, ¿por qué continúo escribiendo? Es primero porque me gusta, que es primero y principal. O sea, cuando a mí me deje de gustar escribir, creo que lo dejaré. O sea, porque no le veo sentido a seguir escribiendo si no me gusta. Me gusta mucho contar historias, me gusta mucho crear, soñar, imaginar, volar. Em, y también porque siento que tengo un mensaje. Tengo un mensaje que dar. O sea, cada una de mis historias tiene mensajes,
Cada uno tiene frases, tiene sueños, tiene personajes importantes que yo le dedico mucho y que siento que tienen cosas para contar. Em, Soy mucho de los detalles también. Cada uno de mis libros tiene detalles muy, muy asombrosos, muy ocultos también, que hay que ver, que hay que buscar. Pero nada, yo siento que sigo escribiendo primero por mí, porque me gusta, porque siento que tengo historias aún que vale la pena ser contadas. Y segundo, por la gente que me sigue, por mis lectores, ¿bien? Porque básicamente sin ellos tampoco podría seguir creciendo, ¿no? Em, pero por eso continúo. ¿Cuál es la realidad de ser escritor? Que es un camino difícil, es un camino en el que hay que dedicarle, que ya le vamos a dedicar un episodio de Mateando a todo el camino, al detrás de escena, al tras bambalinas, pero es un camino al que hay que dedicarle, es un camino al que hay que ponerle mucho, bien, como cualquier otro camino, digamos, pero siento yo que el literario es un camino bastante especial, bien, bastante particular. Entonces, es un camino lindo, es muy lindo, bien, pero si sabes dónde poner el foco, es la realidad, bien. Yo te motivo a que si vos querés ser escritor y todo, lo hagas porque te vuelvo a repetir, es un camino muy lindo, pero repito, fíjate dónde pones el foco, ¿sí? O sea, no pongas el foco en lo económico, porque lo económico va a tardar en llegar. No te digo que no va a llegar, sino que va a tardar. Entonces, vamos. Así que bueno, eso es un poco la realidad de Mateando, ¿no? La realidad mía de escritor que yo pasé. Hoy mi realidad es otra, ¿bien? Hoy mi realidad de escritor es otra. Me enfrento a otras frustraciones, me enfrento a otros éxitos, me enfrento a otras realidades. Mi realidad que yo pasé un poco al inicio fue esa, ¿bien? Enfrentarme a la realidad de que el lector que ya te leyó no siempre te va a seguir y el que ya te sigue, bien, vos le tenés que seguir brindando la misma calidad por la cual te siguió, o mejor. Entonces, bueno, eso, bien. A lo mejor podés concordar conmigo, a lo mejor no, yo te voy contando mi realidad, vos sos libre de tener la tuya. Así que bueno, contame si querés saber algo específico. Gracias por acompañarme en un Mateando. Y vamos a seguir acompañando este camino de Mateando con un escritor. Así que bueno, nos vemos la próxima. Adiós.